Antonio García Trevijano, abogado, notario en excedencia, periodista y una voz siempre clara dentro del panorama. Tal y como decíamos, Antonio García Trevijano era ayer autor de un artículo titulado Tipología de monárquicos, dentro de su columna habitual en Contra la Confusión, en el periódico El Mundo. Antonio García Trevijano, muchas gracias por estar en Primera Plana de Radio Libertad y buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que se cuenta en Tipología de monárquicos? Pues que en España la mayoría de los columnistas hablan de lo que, evidente, de lo que se ve y hacen comentarios del tipo literario muy amenos y muy agradables de leer, pero mi preocupación es otra. Mi preocupación es que a partir de lo que todo el mundo ve, yo trato de situarlo en un contexto más amplio, histórico y más, no digo que más culto, pero sí que haga más que para el placer. Mi columna es para hacer pensar, para hacer reflexionar. Pero tiene que ser también ligera porque comprendo que un periódico no es como un libro. En la columna de ayer distingo que, primero, que yo parto de la base que en España hay poquísimos monárquicos, pero bueno, tampoco, que no pasarán de unos miles, poquitos, que llegarán, y también hay muy pocos republicanos, que en España la clase dirigente, la clase que habla, lo que llamaba la parte parlante de España, porque no sé, la silenciosa, la que vota, pues esta es oportunista. Si fue franquista, es juancarlista, será lo que sea. Él no tiene principios, no tiene ideales, y se manifiesta según las circunstancias y según lo que ella cree que son sus intereses inmediatos, lo cual no quiere decir que acierte. Porque una de las cosas más difíciles que hay en la vida pública y política es saber dónde está el interés de cada sector, cada cual. Y la mayoría de las veces se equivocan. Entonces, en la columna de ayer clasifiqué los varios tipos de monárquicos anormales que existen en España. Antonio García Trevijano, ¿el Partido Comunista históricamente siempre fue republicano? Sí, claro, naturalmente. No el Partido Comunista sino todos los partidos comunistas del mundo son republicanos. El partido español es el primero y el único que es un partido submonárquico. Es una de las anormalidades que señalo. Es submonárquico porque dice que acepta la monarquía si la monarquía cumple, o el sistema o los gobiernos cumplen los derechos sociales de que habla la Constitución, que si no, dejaría de serlo. Luego es un monárquico bajo condición, por eso es subcondición de monárquico, y le llamo submonárquico. Pero un republicano jamás acepta la monarquía, podrá acatarla igual que acatamos al franquismo, porque es un régimen de fuerza. Pues si hay una monarquía y tú eres republicano, tienes que acatar lo que hay para no ir a la cárcel, pero lo que no puedes de ninguna manera es aceptarlo, porque es renunciar a tu ideal. Es decir, que Anguita no ha dicho nada nuevo. En absoluto, nada. Al contrario, ha dicho menos. Hay un paso atrás, porque en sus declaraciones en los congresos siempre se decían republicano, pero ahora ha dejado claramente que es monárquico bajo condición, no que es republicano. Así que si cumplen la Constitución, él es monárquico. Antonio García Trevijano, ¿se puede entender que José María Aznar tenga en este momento que comerse políticamente vía Eduardo Serra de los errores cometidos en la anterior legislatura por otros dirigentes? Eso no es que se puede decir, es que está ya probado. Eso ya es un hecho que pertenece casi al pasado. A Eduardo Serra no lo ha nombrado Aznar libremente, se lo han impuesto. Y el que se lo ha impuesto es el rey. Aunque digan lo que digan, que lo nieguen quien quiera negarlo. Hay suficientes pruebas quiero decir síntomas, no pruebas documentales. Y lo han puesto para eso, lo han puesto para que no entregara los papeles del CSIC y para que intente la ley de secretos oficiales, que de momento ha sido un proyecto. Pero eso está hecho para que no se pueda ver justicia sobre los hechos delictivos del pasado. A 4 meses prácticamente de la constitución del primer gobierno de José María Aznar, ¿cuál sería la lectura que da Antonio García Trevijano? ¿De este gobierno? De este gobierno. Bueno, es un gobierno, primero, que fue Aznar, el partido Aznar fue elegido, primero por una parte considerable
de los sentimientos conservadores que hay en España, que es fuerte, pero sobre todo, por lo que sacó más votos que el socialista, fue porque los españoles querían, ese sector importante de españoles que quería, acabar con la corrupción y que se hiciera justicia contra los responsables de gravísimos crímenes, gravísimos atentados a las leyes y a los derechos de los ciudadanos, y querían que fuesen la justicia no castigados, sino que la justicia fuera igual para todos. Y para eso lo votaron. Entonces hoy hay una decepción enorme, porque solamente podrán estar contentos con él aquellos que en España quieren que la clase dirigente nunca le pase nada. Que igual que Suárez y los Areiza pudieron estar tranquilamente, y Fraga, que fueron responsables del franquismo, y fíjate Fraga, lo que el franquismo tiene de tortura, muerte, responsabilidad de sus ministerios, y sin embargo hoy está alabado como si fuese un hombre importante. Bueno, pues eso es lo mismo que está pasando ahora con los Felipe González y compañía. Y eso, desde luego, para una persona decente, no demócrata ni liberal, para una persona decente, honesta, honrada, eso es intolerable. Nadie mejor que usted para hablar de la justicia, porque ha dedicado toda una vida a ella. Usted fue espiado por el CSIC, por el Servicio Secreto Español. Sí. ¿Existen precedentes en otros sistemas políticos europeos de noticias como las que hemos conocido a través del diario El Mundo con respecto al general Manglano, jefe del CSIC, y el presunto asesinato de mendigos en prácticas experimentales? No, no existe antecedente alguno. Con las dictaduras, claro, el nazismo, con Hitler, claro, pero después de la Guerra Mundial, eso no es, y salvo las dictaduras de los militares, de los coroneles griegos, y que no sé si hicieron algo así, pero eso no tiene antecedente. Eso revela una frialdad, una falta de sensibilidad en los dirigentes que nos hace sumamente peligrosos. El otro día, cuando estaba en la prisión de Carabanchel, en mi condición de periodista, no pude por menos que recordar su salida y que recordar que usted estuvo también en la prisión de Carabanchel. Estábamos ahí cubriendo periodísticamente la salida de José María Ruiz Mateos. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo puede entenderse que quien ha sido grabado, que quien ha sido espiado, como lo ha sido José María Ruiz Mateos y usted mismo por el CSIC, acabe en prisión y aquel que ha realizado las escuchas sobre el que además pesan unas acusaciones gravísimas de estos presuntos asesinatos esté libre? ¿Qué valoración tiene eso? Eso se llama la arbitrariedad, y que el Estado arbitrario, los gobiernos arbitrarios, que son exactamente lo contrario de lo que presumen llamándole Estado de Derecho, siempre persiguen, encarcelan y temen las voces independientes que denuncian la arbitrariedad. Así que eso es normal en los estados arbitrarios, pero los estados de derecho, que llamamos de derecho, eso tampoco existe. ¿Ha podido cometer incluso el titular del juzgado de instrucción número 14 de los de Madrid algún presunto delito de prevaricación o de detención ilegal? No, eso no, eso yo no lo creo. Es simplemente que las leyes están hechas de forma que los jueces tienen muy pocas facultades para su interpretación. Y si Ruiz Mateos deja de presentarse un día, es algo tan formal, tan claro, que es motivo suficiente para que lo encarcelen. En cambio, las pruebas contra el CSIC pues no llegan nunca a esa formalidad del delito. Lo que sucede es que los jueces no pueden actuar más que en aquello que el gobierno le permite que actúe, porque eso sí que lo digo con toda claridad. Los jueces en España no son independientes. Dependen, tanto sus jefes como todo el espíritu, dependen por completo de los partidos políticos, y mejor, de los aparatos de los partidos políticos, que son los que los nombran y de los que depende su promoción y su carrera profesional. Por tanto, que se olvide nadie de pensar que en España hay justicia independiente. Si esto es así, ¿para qué va a servir esa imputación que hoy conocemos ya gracias a la prensa, por la cual Felipe González tendrá que comparecer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Es que yo no conozco esa noticia. ¿Qué noticia es? Bueno, todo parece indicar que Felipe González tendrá que comparecer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Bueno, lo importante es en condición de imputado. No se sabe si va a declarar por escrito o declarará personalmente, ¿no? Pero como imputado o como testigo.
en principio parece ser que como imputado. Bien, entonces eso sería un paso, porque claro, los jueces pueden rebelarse. Cuando yo digo que no son independientes, es que es muy difícil que una persona puede ser independiente frente a aquel que le da de comer, frente a su dueño. Pero eso no excluye que la conciencia, el sentido del deber y el honor de muchos jueces pueda rebelarse, pero para un caso concreto, no en general, no como norma. Ahora, si eso fuese así, esos jueces, la sala segunda, si lo llamaran y lo imputaran y lo procesaran a Felipe González, yo entonces creo que en España empezaría por primera vez en su historia la independencia de la justicia, y sobre esa base podrían ya reformarse las leyes para que los jueces fuesen tan independientes como los británicos. Pues Antonio García Trevijano, abogado, notario en excedencia, autor de esta columna que periódicamente tenemos la oportunidad de leer en el diario El Mundo, de Contra la Confusión. Muchas gracias por estar en primera plana de Radio Libertad. No sé si quiere añadir algo más. No, solamente agradeceros, no como se dice tópicamente que me llaméis, sino que son momentos difíciles para la libertad de expresión. Hay menos libertad de expresión hoy que antes de andar, hay menos, no porque lo pidan, sino porque los propios medios de comunicación se aplican la autocensura. Por tanto, gracias de que vosotros estéis con plena libertad de expresión. Pues muchas gracias, Antonio García Trevijano. Gracias.